Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Enrique Martín Blanco. Es investigador del Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Ha estudiado biología en la Universidad Complutense, donde también ha hecho su doctorado. Ha pasado por Estados Unidos para hacer un postdoc en la Universidad de California. Vuelve a España al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa para trabajar con Antonio García Bellido. Más tarde se traslada a la Universidad de Cambridge, donde trabaja con Alfonso Martínez Arias. Regresa al CBM en 98 y 3 años más tarde se incorpora al Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Así que bienvenida al CAB, Enrique. Muchas gracias. Y gracias por tu tiempo para contestar a nuestras preguntas. ¿Nos cuentas un poco de tu investigación? Bueno, de lo que estamos haciendo actualmente. Yo siempre me ha interesado mucho la morfogénesis. En realidad, yo soy un arquitecto frustrado. Yo quería haber estudiado arquitectura, pero pensé que hacer bloques cubitos no me interesaba y no me iba a dar libertad para poder desarrollar lo que yo quería hacer. Y entonces, pues la biología, que también me fascinó desde pequeñito, pues me pareció un campo que me interesaba mucho. Y en principio después de muchas cosas he acabado intentando entender lo que es la arquitectura de un sistema vivo, que creo que es mucho más interesante que la arquitectura de simplemente un edificio. En principio yo trabajé mucho con factores de transcripción, luego fui poco derivando hacia biología celular y hacia biología del desarrollo. Y bueno, en principio en biología del desarrollo un tema que a mí me ha fascinado siempre ha sido la morfogénesis, cómo se forman, cómo se organizan los tejidos, más allá de que estén compuestos de células diferentes, e intentar entender cómo se organizan las células entre sí para crear órganos que tengan una actividad funcional específica y que sea óptima. Para ello no solamente necesitan acumular células todas juntas, sino que las tienen que organizar en el espacio y en el tiempo, y tienen que organizarse de una manera útil para luego poder que el órgano en concreto cree su función. Entonces, para ello he estado trabajando principalmente en Drosophila como sistema modelo e intentando estudiar sistemas simples, primero a nivel de tejidos epiteliales y últimamente nos estamos dedicando a analizar la morfogénesis del sistema nervioso, tanto en etapas embrionarias tempranas como luego más tarde durante la metamorfosis para dar lugar al organismo adulto. Muy interesante. ¿Y cómo te has dado cuenta que querías dedicarte a la investigación? Pues porque soy muy curioso, porque si pasa una mosca me distraigo pensando que dónde va. Y entonces simplemente es un tema de curiosidad, de intentar entender cómo funciona un ser vivo, que es pues, lo más complicado y lo más cercano que tenemos, y intentar conseguir entender por qué los organismos son como son y por qué hacen lo que hacen. Y bueno, por eso me dedico a la biología, aparte de destripar lagartijas cuando era pequeño, pero a ver cómo funcionaban. Entonces, pues no sé, yo creo que ahora mismo pues sigo destripando moscas en vez de destripando lagartijas. Y ahora creo que entendiéndolo un poco mejor que como lo entendía cuando era un niño chico y que me dedicaba a cazar a la lagartija por el campo. Genial, qué divertido. ¿Y has trabajado con científicos de renombre en tu área? ¿Cómo te han influido en tu trabajo y como persona? Bueno, hay científicos vivos y muertos que me han influido a nivel científico. Claramente ha habido muchos genios que han hecho muchísimas cosas, que han hecho desarrollos impresionantes. Muchas veces yo me leo algunos artículos del siglo XIX incluso, en que eran capaces de hacer barbaridades que yo no entiendo cómo conseguían hacerlas. Ahora con los medios que tenemos, desde luego no sé lo que podrían haber llegado a hacer. Y luego, científicos actuales, creo que he trabajado con gente muy interesante, gente muy buena,
Unos me han aportado valores éticos a nivel de trabajo y a nivel personal, a nivel de trato humano. Mi advisor en San Francisco, en el CSF, Tom Kornberg, bueno, fue fundamental a la hora de, como me decía Tom, dice, yo nunca me he retractado de ningún trabajo. Y creo que es importante tener una ética de trabajo en el que lo que tú estés haciendo realmente sea reproducible, sea real y que no nos inventemos nada. Luego otras personas, otros con una capacidad de trabajo enorme. Norbert Perrimon es una persona que duerme 4 horas diarias y yo no entiendo cómo es capaz. Y creo que la investigación es un trabajo muy duro que te lleva a absorberte completamente. A veces la vida familiar se resiente un poco, pero creo que es importante porque si quieres realmente hacer algo que tenga trascendencia, hay que tomárselo muy en serio y lleva un trabajo muy, muy duro. Antonio García Bellido, Antonio es un visionario y a mí ver gente capaz de extraer de la información conceptos que vayan más allá de lo que es la información en sí y que sean generales, que se adapten, que se utilicen en otros tipos de modelos. Yo creo que es una cosa trascendental a la hora de hacer una investigación. No quedarte en el dato pequeño de tu tema concreto, de tu cosa concreta, sino el intentar buscar la importancia, la generalización en lo que estés haciendo. Y bueno, Alfonso es una persona muy creativa y muy crítica, y creo que hay que ser crítico, y hay que ser crítico con los demás y hay que ser crítico con uno mismo. Entonces, bueno, pues son valores que de alguna forma pues yo he ido aprendiendo o captando durante este tiempo, que me ha servido mucho para desarrollar cómo actúo ahora. Y sobre todo también una cosa importante, el no tener miedo de meterte en temas que no dominas inicialmente. Sidney Brenner, por ejemplo, decía, bueno, cuando yo empiezo a entender una cosa, yo ya necesito buscar una cosa nueva que estudiar. Y no hay que tener miedo a cambiar de tema. Yo he trabajado con Drosophila durante muchísimos años, pero realmente yo cuando me meto a hacer neurobiología, yo no sé nada de neurobiología, pero si a mí me interesan las preguntas, no hay que tener miedo. Se lee, se estudia, se aprende, se trabaja y se habla con otra gente y se comunica con otra gente. Sobre todo, comunicarte con la gente que sabe más que tú es súper importante para luego tú mismo poder desarrollar lo que quieras hacer. Sí, un punto de humildad para llegar al conocimiento, ¿verdad? Súper interesante. Uno no ve el resultado, pero que hay mucho trabajo por detrás. Sí, no, hay mucho trabajo y hay otra cosa que también es muy importante, y es que también cuando te dedicas a hacer ciencia trabajas con mucha gente, trabajas con gente que está a tu nivel, pero también trabajas con muchos estudiantes. Y a los estudiantes hay que darles apoyo, hay que estar ayudándolos, hay que dejar que se desarrollen por ellos mismos y hay que entender también sus problemas personales. Y creo que de alguna forma muchas veces, los investigadores no tenemos esa capacidad psicológica de poder entender lo que le puede estar pasando. A veces tienes que decir, bueno, pero yo también fui estudiante y yo también tuve que salir de fiesta y yo también tuve que buscarme una novia o un novio. Y esas cosas hay que un poco, de alguna forma, encontrar un balance en lo que es la dedicación a lo que te gusta y lo que te interesa y lo que te atrae, lo que te entusiasma, y también el entender la vida personal que tiene cada uno, y eso es una cosa que hay que cuidar, y hay que cuidar mucho. Sin duda, sin duda. Somos todos personas. Sí.
Entonces, Enrique, entonces seguimos para la próxima pregunta. Entonces, tú básicamente estudias biología, varios puntos sobre varios aspectos del desarrollo y los últimos avances han sido brutales a nivel técnico. ¿Dónde crees que va a ir este campo? Porque tú ahora estudias biología, pero de un punto de vista biofísico, matemático, un poco de todo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde crees? Bueno, la verdad es que en los últimos años se ha pasado un poco de hacer, y también hay que tener un poco de cuidado. Se ha pasado de una investigación un poco artesanal en los últimos años 80, 90 a una forma de investigar que es casi industrial. O sea, hay preguntas, hay bases de datos gigantescas, hay una cantidad de metodologías ómicas, inteligencia artificial, que se están desarrollando de manera continua y que hay que mantenerse al día en todo. ¿Dónde van las cosas? Pues depende del campo. Vamos a ver, en biología del desarrollo hay una cierta tendencia a buscar cosas que estén un poco relacionadas con la clínica, desarrollo agrario. Hay una cierta tendencia, yo creo, en las administraciones públicas y también en la financiación privada hacia desarrollo de sistemas translacionales. Y creo que eso es importante, pero no se puede descuidar la investigación básica. Y sin investigación básica de hoy no vamos a tener una investigación aplicada dentro de 20 años. Y a nivel de investigación básica, todas estas bases de datos, todas estas información masiva, hay que saber extraerla para poder luego responder preguntas específicas con trascendencia general. Y esto no es fácil, muchas nuevas generaciones están implicadas o absolutamente absortas con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es muy importante, pero la investigación básica es esencial. Y yo creo que hay que intentar saber combinar una cosa con otras, tomar ventajas de todos los desarrollos tecnológicos que hay, inteligencia artificial, deep learning, redes neuronales, en cuanto a análisis matemático paramétrico de datos, que siempre ha sido la biología una ciencia cualitativa y cada vez estamos necesitando más tener una información cuantitativa de qué es lo que está pasando, pero sin olvidarnos de las preguntas básicas de biología, que hay preguntas básicas de biología que no están respondidas ahora mismo. Y creo que es un punto importante que hacer. A futuro, yo creo que lo esencial es combinar los dos aspectos. Sin duda. Entonces, llegamos a la última pregunta. ¿Qué te gustaría contestar en tu carrera? Porque has contestado a muchas, pero ¿hay alguna pregunta grande que tienes en tu cabeza que te gustaría contestar? Bueno, ¿te queda mucho que hacer todavía? Sí, me queda mucho que hacer y me queda poco tiempo. No, ojalá que no, que quede mucho. No. A ver, yo creo que me gustaría intentar, precisamente por lo que decía antes, como arquitecto frustrado, llegar a entender de una manera global o holística cómo la arquitectura, como la organización de los seres vivos, de alguna manera es organización estructural, geométrica, si me apuras, topográfica, cómo todo esto de alguna manera influye en que un sistema vivo funcione correctamente. Que luego deje de funcionar correctamente porque hay enfermedades congénitas y porque hay inputs externos que te afectan y que te fastidian cómo funciona el sistema, eso yo se lo dejo a otros. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, muy interesante. Así creo que quien oiga tu entrevista te va a conocer un poco mejor como persona y no solo como científico. Muchas gracias. Gracias a ti.